No cabe duda de que William Shakespeare es uno de los más grandes genios de la humanidad. Y William Shakespeare es un autor de piezas teatrales y especialmente de dramas y tragedias, también de comedias, como quizás no haya habido otro ninguno en las letras de ningún país del mundo. Pero hay otro genio de la literatura inglesa que está asignado por la tragedia, por el dolor, Oscar Wilde. No tuvo sino una hermana, la perdió cuando era muy niño, nació en Dublín, Irlanda. Ojo que es irlandés, Oscar Wilde. Y luego estuvo en magníficas universidades, siempre al amparo de alguien, porque Oscar Wilde estuvo signado también por el estigma, si es que estigma puede ser, de la pobreza. Sufrió grandes dificultades, tuvo 2 hijos, los perdió y finalmente fue acusado de homosexualismo y terminó en la cárcel de Reading. Pero Oscar Wilde, ¿por qué decimos que es un genio y que es un genio como no ha habido otro? Porque si Shakespeare fue el más grande de los dramaturgos de todas las épocas, y no solamente en idioma inglés, quién sabe quién podría acercarse a Shakespeare, quizás alguno de los genios del Renacimiento, no, de la Edad de Oro española, Lope de Vega o Calderón de la Barca, de manera muy distinta, pero es que de Oscar Wilde, miren ustedes lo que tenemos para decir. Cuando se habla de las grandes novelas de finales del siglo XIX y de comienzos del XX y de todas las épocas, ¿podrá alguien excluir El retrato de Dorian Gray? Autor, Oscar Wilde. Cuando se hable de una de las grandes obras de misterio que se hayan escrito jamás, ¿se podrá excluir El fantasma de Canterville? Autor, Oscar Wilde. Cuando se hable de teatro, y de teatro moderno y lo que dicen algunos posmoderno, ¿podrá alguien excluir la importancia de llamarse Ernesto? Autor, Oscar Wilde. Cuando se hable de los grandes poemas de la humanidad, de los grandes de la Ilíada, la Odisea, el Paraíso Perdido, los grandes poemas de todas las épocas, los poemas de Lope, los poemas de Tirso, los poemas de Calderón, ¿podrá excluirse de ellos la balada de la cárcel de Reading? Autor, Oscar Wilde. Y cuando se hable de cuentos, del maravilloso mundo de los cuentos, ¿alguien podrá excluir El Príncipe Feliz? Autor, Oscar Wilde. Dramaturgo, novelista, poeta, hombre de novelas de misterio, grande poeta entre los poetas y grande escritor de cuentos, Oscar Wilde no debe figurar en la lista de los más grandes genios de la literatura universal. En nuestro parecer, no hay duda. Hombre desdichado, después de su salida de la cárcel de Reading, que se cumplía un día como hoy en el año de 1897, viajó prácticamente proscrito a París, donde le tendieron la mano algunos de quienes no sentían vergüenza de seguir siendo sus amigos. Murió en el año de 1900, en octubre de 1900, uno de los grandes de la literatura universal, que un día como hoy salía de la cárcel de Reading, desde donde escribiría la balada, uno de los grandes poemas de todos los tiempos, de todas las literaturas, Oscar Wilde, acusado, válganos Dios, acusado de homosexualismo. Oscar Wilde salió de la cárcel de Reading con destino a otra parte de la tragedia de su vida. Él decía que le había dedicado a su vida lo mejor y que a la literatura solamente su talento. Oscar Wilde salió de la cárcel de Reading en el año de 1897, en un día como hoy.